Con la imagen de Anisa la Viltrumita de fondo, vamos a partir con los órdenes de sucesión. Los órdenes de sucesión podemos definirlos como aquellos asignatarios o conjunto de personas llamadas a suceder al causante y que excluyen a otro conjunto de personas y que a su vez también podrían ser excluidas. Es un conjunto de personas, los órdenes de sucesión, llamadas a suceder al causante y que excluyen a otro conjunto de personas y que a su vez también podrían ser excluidas. Bueno, los órdenes de sucesión eh, antes de abordar en ellos, tenemos que distinguir los tipos de sucesión por causa de muerte que existen. Atendiendo a su fuente, puede haber una sucesión testada, testamento, intestada, sin testamento, cuyo fundamento y distribución de herencia es la ley, y mixta, que puede ser en parte testada y en parte intestada. La disponibilidad del causante en cuanto a su herencia o sus máximas, o su herencia, mejor dicho, son forzosas, que las hace la ley, o voluntaria, que bueno, donde el testador distribuye la herencia y su cuarta de libre disposición. También tenemos asignaciones que son semiforzosas, como por ejemplo las mejoras, o el cuarto de mejora. Atendiendo a su objeto, los herederos pueden ser a título universal, los herederos, y a título singular, los legados, que bueno, van hacia los legatarios. El testamento al mismo tiempo puede ser abierto o cerrado. Los órdenes de sucesión están dentro de la sucesión intestada. Los órdenes de sucesión se dan dentro de la sucesión intestada. Intestada. ¿Cuándo la sucesión es intestada? Bueno, la sucesión es intestada cuando no hay testamento o cuando el testamento no dispone de los bienes, ya que sus declaraciones son vagas, o habiendo testamento y disposición de bienes, no se dispuso conforme a derecho. Habiendo testamento y disposición de bienes, no se dispuso conforme a derecho. Por ejemplo, faltan requisitos que la ley exige o derechamente se atentó contra la ley en la redacción de este testamento. O bien, habiendo testamento, se dispusieron los bienes conforme a derecho, las disposiciones que producen efecto son rechazadas por los asignatarios a quienes iban dirigidas, o los asignatarios son declarados indignos. Bueno, hay casos expresamente señalados por la ley de instituciones que entran y que siempre se aplican en la sucesión intestada, como por ejemplo la mitad legitimaria. La mitad legitimaria está señalada en el artículo 1183 del Código Civil. Y bueno, se refiere a la mitad legitimaria y a la sucesión intestada. Vamos a buscar el 1183 y que señala que los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. Esto relacionado con lo anterior. El testamento sirve también, por ejemplo, para reconocer a los hijos, reconocer hijos. Ahora vamos a tocar de lleno lo que son los órdenes de sucesión. Los órdenes de sucesión, como veníamos diciendo, son un conjunto de personas llamadas a suceder al causante
y que excluyen a otro conjunto de personas y que a su vez también podrían ser excluidas. Las características de los órdenes de sucesión son las siguientes. Primero, todos los parientes son considerados consanguíneos. Todos los parientes son considerados consanguíneos. Segundo, se aplica la regla de los grados. Se aplica la regla de los grados. Cuanto más próximo el grado, se excluye a los parientes de grados más lejanos. Tercero, no importa la edad, sexo ni primogenitura. Esas cuestiones son marginales cuando se trata de los órdenes de sucesión. Edad, sexo, primogenitura. Cuarto, no importa el origen de los bienes, a diferencia de la sociedad conyugal. Aquí no importa el origen de los bienes. Se reparte todo por igual, o según la proporción que se señale la ley. Quinto, opera el principio de la igualdad. Opera el principio de la igualdad. ¿Cuál es este principio de la igualdad? Es que todas las personas que se encuentran en la misma situación jurídica pueden participar en la herencia de la misma forma proporción. Da lo mismo aquí si se es hijo natural o adoptado, pero natural en el sentido biológico, no como se entendía antes del año 1998. Sexto, los órdenes de sucesión se excluyen los unos a los otros. En los órdenes de sucesión se excluyen los unos a los otros. Por ejemplo, los ascendientes excluyen a los hermanos y los hermanos excluyen a los colaterales y los colaterales excluyen al fisco. Y séptimo, cada orden tiene uno o más personajes que son los cabezas de orden, que permite ubicar precisamente a los órdenes de sucesión. Cada orden tiene uno o más personajes que son los cabezas de orden que permiten ubicar a los órdenes de sucesión. Y octava característica es que se pasa de un orden a otro cuando los asignatarios faltan, o faltan porque fueron declarados indignos o por otras causas. Por ejemplo, un divorcio culposo de un cónyuge, reconocimiento forzoso de un hijo, etcétera. Pueden haber múltiples causas. Aquí, don Gabriel, ¿qué tal? El caso de un matrimonio con bienes separados, ya la casa a nombre de la señora al morir del el esposo, bueno, lo que ahí podría entrar a operar es que si acaso el inmueble es declarado como inmueble familiar. Hay una preferencia para el cónyuge sobreviviente de que no pueda ser echado de este inmueble por ser nuevamente el inmueble familiar. Se le concede una suerte de usufructo para que pueda disponer de dicho bien. Y claro, relativo a si este matrimonio tuvo hijos, ahí se tiene que atender a si son 2, 3 o uno solo. Si es un solo hijo, ahí cónyuge sobreviviente y el único hijo, se distribuyen la herencia por partes iguales y claro, ya si son más hijos va reduciéndose la porción si hay más de 2, más de 3 o más de 4. Bien, vamos a hablar ahora del primer orden sucesorio y vamos a tocar precisamente el tema que usted ha mencionado. El primer orden sucesorio está mencionado en el artículo 988 del Código Civil y el artículo 988 señala que los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurre con aquellos. Estos son los cabezas de serie, por así decirlo, de este orden sucesorio. El cónyuge sobreviviente recibe una porción que, por regla general, será equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiere solo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo.
pero en ningún caso la porción que corresponde al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso. Corresponde al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria. El resto se divide entre los hijos por partes iguales. Bueno, ya al español, el artículo 988 se refiere a los cabezas de orden, que serían los hijos, también llamados descendientes, personalmente o representados por medio del derecho de representación. Aquí, si hay cónyuge sobreviviente, concurre con los hijos y, ojo, aunque el código no lo diga, el conviviente civil sobreviviente también, en virtud de un acuerdo de unión civil, claro está. La división de la herencia es más o menos así. Si concurren solo los hijos, se reparte todo por igual. Si concurre un solo hijo, solo este hijo se lleva toda la herencia. Si concurre un hijo y el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, se van mitad y mitad. Si hay dos o más hijos y un cónyuge o conviviente civil sobreviviente, bueno, el cónyuge se lleva, o conviviente civil sobreviviente, se lleva el doble de los hijos. Los hijos por uno y el cónyuge por dos. Claro, en ningún caso, pero ojo, en ningún caso el cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente se puede llevar menos de un cuarto de lo que se divida. En ningún caso menos de un cuarto de lo que se divida. Ahora, estas situaciones suelen darse. Si hay más de 7 hijos, y cónyuge o conviviente civil sobreviviente, la ley dice que una cuarta parte de la herencia va al cónyuge o conviviente civil sobreviviente y el resto se reparte. Estas 3/4 partes se reparten entre estos 7 hijos. Ya cálculos matemáticos, bueno, no nos calentemos la cabeza con eso. Si no hay hijos, ya no se está en este orden de sucesión. Si no hay hijos, ya no se está en este orden de sucesión. Y por lo tanto, pasamos al segundo orden sucesorio, que está en el artículo 989 del Código Civil, y que, ojo, se refiere a los ascendientes, pero aquí también entra el cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente, y ellos se convierten en los cabezas de serie de este segundo orden sucesorio. Dice el artículo 989 del Código Civil que si el difunto no ha dejado posteridad, hijos, le suceden el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo. Con ascendientes se refiere a papá o abuelos. En este caso, la herencia se dividirá en 3 partes, 2 para el cónyuge y 1 para los ascendientes. Y a falta de ascendientes, se lleva todo el cónyuge sobreviviente. O sea, en este segundo orden sucesorio del cónyuge o conviviente civil sobreviviente y los ascendientes se llevan 1/3 y el cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente 2/3 de la herencia que resta. Bueno, al español señalar que aquí en este segundo orden sucesorio concurren los ascendientes de grado más próximo, padres, abuelos, bisabuelos y cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente. La división de la herencia es así. Si solo concurren los ascendientes, se divide en partes iguales entre los ascendientes de grado más próximo. Si concurren los 2 papás, bueno, la mitad cada uno. Si concurren los 4 abuelos, 1/4 cada uno. Ahora, si concurre solo el cónyuge sobreviviente, se lleva toda la herencia. Es así de simple. Y si concurren ascendientes y cónyuge sobreviviente, bueno, esto se divide como ya habíamos señalado. 1/3 para los ascendientes en partes iguales y 2/3 para el cónyuge sobreviviente. Bueno, aquí es bueno precisar que los primeros 2 órdenes sucesorios son los más importantes. Vale.
Vamos ahora a pasar al tercer orden sucesorio, que es el orden de los hermanos. Los hermanos también les pueden heredar a ustedes, por si acaso. Y esto está señalado en el artículo 990 del Código Civil y que señala, eh, si el difunto no hubiera dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le suceden sus hermanos. Entre los hermanos de que se habla en este artículo se comprenden los de simple y doble conjunción, pero la porción de los de simple conjunción será la mitad de la que le corresponda a los segundos, de doble conjunción. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona fallece, sus medio hermanos que serían los de simple conjunción, es decir, un papá y una mamá, pero solo un papá o una mamá, van a recibir la mitad de lo que les correspondería a sus hermanos de doble conjunción, es decir, igual papá, igual mamá. Eh, bueno, vamos a profundizar en esto en cuanto a los hermanos de simple conjunción y doble conjunción. Hola Venecia, muchas gracias. Muchas gracias por tu interés. Ya. Los hermanos, como dijimos, son de simple conjunción o de doble conjunción. Hermanos respecto del causante. Los de doble conjunción son los hermanos carnales, mismo papá y misma mamá. Y los de simple conjunción son los de un solo progenitor, medio hermano, como podrían decirle. La división de la herencia es así. Si solo hay hermanos de doble conjunción, estos se reparten en partes iguales. Ahora, si solo concurren hermanos de simple conjunción, o sea, medio hermanos, también por partes iguales, si solo concurren estos. Ahora, si concurren conjuntamente los de doble con los de simple conjunción, el hermano carnal, o sea, el hermano de doble conjunción, se lleva el doble de lo que llevaría el de simple conjunción. Ya el hermano de doble conjunción se lleva el doble de lo que se lleva el de simple conjunción. Esto puede sonar un poco injusto o tal vez no. Yo les sugiero revisar el mensaje del Código Civil y considerarán el criterio que tenía presente don Andrés Bello al momento de redactar el código. Vamos ahora con el cuarto orden sucesorio. El cuarto orden sucesorio que corresponde a los demás colaterales del tercer al sexto grado inclusive. A esto se refiere el artículo 992 del Código Civil. Y el artículo 992 del Código Civil señala que a falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que solo son parientes del difunto por parte de uno de los progenitores, tienen derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción, es decir, los que son parientes del difunto por ambos progenitores. El colateral o los colaterales del grado más próximo excluyen a los otros. Miren, en español, esto entiéndanlo así. A ver, ¿por qué se cuenta desde el tercer grado de colaterales? Porque los de segundo grado son los hermanos que están en el tercer orden sucesorio. Gracias, Daniel. Francamente, a veces el legislador tiene un lenguaje un poco ajeno al uso cotidiano, pero bueno, vamos a hablar en español para que quede más claro para todos. ¿Por qué se cuenta desde el tercer grado este orden sucesorio de los colaterales? El segundo grado son los hermanos, que como dijimos, están en el tercer orden sucesorio. Y la ley cuenta hasta el sexto grado, un pariente colateral lejano. Bueno, tíos, sobrinos, todos se incluyen en esto. Los colaterales acá también son de doble o simple conjunción. Ahora,
¿Cómo se divide la herencia? Igual que los hermanos. Los de doble conjunción se dividen en partes iguales, al igual que los de simple conjunción, si es que concurren únicamente ellos por separado. Ahora, si concurren al mismo tiempo colaterales de simple y doble conjunción, los de doble conjunción se llevan el doble de lo que le correspondería a los de simple conjunción. Vamos por último con el quinto orden sucesorio. El quinto orden sucesorio, que es el fisco, papifisco. Bueno, cuando no se aplican los órdenes anteriores, o sea, el pobre heredero no dejó herederos, ni colaterales, ni nadie en el mundo, el fisco pasa a tener toda su herencia, por así decirlo. Pero ojo, el fisco no es heredero. Pero ¿cómo que no es heredero? ¿Por qué? Porque bueno, el fisco no repudia, no puede ejercer un derecho a adopción. Llegan toda esta herencia y todos los bienes del causante porque no pueden ir a otro lado. Esto en virtud de un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el principio de libre circulación de los bienes. No puede quedar en los bienes del desaparecido andando por ahí sin nadie que los tenga. Entonces, por eso, si es que el causante no deja descendientes y ni ninguna persona que pueda sucederle, estos bienes llegan al fisco y el fisco los destina a beneficencia. Respecto de las deudas, bueno, se paga con lo mismo que llega en la herencia. Aquí hablamos de una herencia vacante donde no hay herederos y por lo tanto esta herencia vacante va al fisco. Ojo, esto es un dato de utilidad pública. Aquel que dé aviso de una herencia vacante se queda con un porcentaje de esta. Así que si hay gente que ustedes saben que no tiene a nadie en el mundo y falleció y bueno, quieren ganarse unos pesitos, den un aviso al fisco o a la autoridad correspondiente y pueden quedarse con una parte de esa herencia. Bien, con eso terminamos los órdenes de sucesión y pasamos ahora a lo que es el beneficio de separación. Es súper importante porque lo suelen preguntar tanto en pregrado como en su examen de grado a propósito de el beneficio de inventario. Se pueden confundir, pero son distintos. El beneficio de separación está señalado en el artículo 1378 del Código Civil y dice lo siguiente. Pero bueno, vamos con un ejemplo para que quede más claro. Don Pedro es un caballero que tiene una buena situación económica, pero que tiene deudas. Sus acreedores confían en él, confían en que le va a pagar la plata. Pero don Pedro fallece y todo queda en manos de su hijo Juan, que es un tiro al aire. Que bueno, se gasta la plata en puras tonteras y bueno, dilapida. Vive una vida disipada, como dirían. Esto evidentemente le causa temor a los acreedores, porque el, era el papá el responsable y no el hijo. Su hijo, por tanto, recibe el patrimonio y las deudas de su padre, por lo que los acreedores de don Pedro están temerosos, obvio. Aquí, los acreedores del causante pueden hacer ejercicio de este beneficio de separación, que está en el artículo 1378 del Código Civil. Puede que el hijo de don Pedro pague sus deudas y por lo tanto no le pague a los verdaderos acreedores. Y esto se evita precisamente con el beneficio de separación. El beneficio de separación es un beneficio de los acreedores o a propósito del estudio del derecho a las obligaciones, es un derecho auxiliar del acreedor. El beneficio de separación es un derecho auxiliar del acreedor. Los acreedores, en el beneficio de separación, piden que, con lo que ha recibido el hijo de don Pedro, es decir, Juan, como herencia, se les pague primero a estos. Que se pague con ese patrimonio las deudas de don Pedro,
con el patrimonio que don Pedro dejó al momento de su fallecimiento. Con lo que sobre, el hijo de don Pedro, Juan, puede hacer lo que quiera. En esencia, lo que busca el beneficio de separación es que se pague primero a los acreedores de don Pedro, a los acreedores del causante. Es lo que se conoce tradicionalmente como el beneficio de separación de patrimonios. Ojo con eso. Que las deudas del causante se paguen con el patrimonio del mismo, a sus respectivos acreedores. Si pudiéramos armar un concepto básico de beneficio de separación, eh, podríamos decir que es la facultad que le compete a los acreedores hereditarios y testamentarios, es una facultad que le compete a los acreedores hereditarios y testamentarios, a fin de que los bienes hereditarios no se confundan con los bienes del heredero, con el objeto de que se pague con dichos bienes a los acreedores del causante que ya tengan una deuda con él. Hola Mac, ¿qué tal? Pronto vamos a ver el beneficio de inventario, ahora estamos con el beneficio de separación. Aquí se entremezcla también con lo que entendemos como el beneficio de deliberación, que bueno, está señalado en los artículos 1232 y 1233 del Código Civil. El beneficio de deliberación, bueno, todo asignatario es obligado, en virtud de una demanda de cualquier persona interesada en ello, a declarar si acepta o repudia una herencia. Y esta declaración tiene que hacerla en un plazo de 40 días. Ojo con eso. Subsiguientes a la notificación de esta demanda. En caso de ausencia del asignatario o de estar situados los bienes en lugares distintos, o por otro motivo grave, el juez puede prorrogar este plazo de 40 días, pero nunca más de un año. Ojo con eso. Durante este plazo, tendrá todo asignatario la facultad de inspeccionar el objeto asignado, implorar medidas conservativas y no van a ser obligados al pago de ninguna deuda hereditaria o testamentaria. Pero puede ser obligado a todo esto el albacea o curador de la herencia adyacente en sus respectivos casos. El heredero, durante el plazo, 40 días o un año, puede también inspeccionar las cuentas y papeles de la sucesión. Si el asignatario ausente no comparece por sí o por legítimo representante en tiempo oportuno, se le nombra curador de bienes que le represente y acepte la herencia por él con beneficio de inventario. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, si se le pasan los 40 días o se le pasa el año, se entiende que repudia. Ya señalado esto y teniendo clara la idea del beneficio de separación, que es una facultad que le compete a los acreedores testamentarios y hereditarios, la facultad que le compete a los acreedores, disculpen, hereditarios y testamentarios, a fin de que los bienes hereditarios no se confundan con los bienes del heredero, y que tiene por objeto que se paguen sus deudas que habían contraído con el causante. Ya. Pero bueno, si quieren un concepto legal regulado en nuestro Código Civil, tenemos que revisar el artículo 1378, que está en el libro 3, 1378, y que señala lo siguiente respecto al beneficio de separación. Está en el título 12 del libro 3, pero vamos a leer solo el 1378. Los acreedores hereditarios y testamentarios pueden pedir que no se confundan los bienes del difunto con los del heredero, y en virtud de este beneficio de separación tienen derechos a que de los bienes del difunto se cumplan todas las obligaciones hereditarias y testamentarias con preferencia a las deudas que tenga el heredero respectivo. Claro. Y bueno, eso pueden tenerlo en consideración para. Hola Mac, ¿qué tal nuevamente?
Em, sí, eso está en el título final de el libro cuarto del Código Civil sobre la prescripción de extraordinaria bien inmueble de 10 años, pero, eso igual tiene una discusión importante, precisamente con lo que mencionas, pues con el decreto de ley 2695, aunque si te soy sincero no he profundizado más allá. Y ya que tocaste la prescripción, en el video en el live que hicimos anteriormente, em, abordamos la prescripción adquisitiva del derecho real de herencia. Solo vienen no inscritos o que el que se pretende dueño no tenga o no haya podido probar su dominio. Esto yo me acuerdo que lo vi a propósito del derecho a las obligaciones, pero es un tema súper interesante, lo podemos comentar de ahí. Ya, continuamos con el derecho de acrecimiento. Continuamos con el derecho de acrecimiento, que la verdad es que es una pregunta al hueso. Si los profesores se la hacen en un examen de grado es porque quieren saber si ustedes estudiaron o quieren cortarles la cabeza. Pero bueno, supongamos que quieren saber si estudiaron, porque si manejan el derecho de acrecimiento, que es una institución, no quiero decir rebuscada, pero muy precisa y donde hay que hilar muy fino en el estudio del derecho sucesorio, bueno, es importante que la manejen. El derecho de acrecimiento está señalado en el artículo 1147 del Código Civil y se refiere a la siguiente situación. Cuando hay varios herederos o legatarios llamados a un mismo objeto y uno de estos repudia o simplemente no lleva la asignación, la parte de la persona que falta, porque repudia o por cualquier otro motivo, se redistribuye entre los demás herederos. Pero ojo, el derecho de acrecimiento solo opera cuando hay testamento, o sea, en la sucesión testada. El derecho de acrecimiento solo opera en la sucesión testada. Por ejemplo, no sé, tienen un terreno de 10 hectáreas y que se divide en 10 hijos, pero dos de estos hijos no quieren. ¿Cuál es la idea del derecho de crecimiento? Que esas 2 hectáreas, que estos dos hijos no quieren, se redistribuyan entre los 8 que sí. A eso se refiere el derecho a crecimiento en esencia. El derecho a crecimiento es una institución en virtud de la cual, existiendo más de un asignatario, llamados a un mismo objeto sin designación de cuotas, la falta de uno de estos provoca el aumento en la porción de los demás. También se puede entender como una institución, el derecho a crecimiento, institución en la cual, existiendo más de un asignatario, llamados a un mismo objeto sin designación de cuotas, la falta de uno de estos asignatarios provoca un aumento en la porción de los demás. O sea, si tú faltáis, bueno, mejor para mí, más para mí. Esta institución apunta a resolver qué es lo que pasa cuando falta un asignatario. Si falta, la parte que falta se distribuye entre los demás. Requisitos para que opere, bueno, podemos señalar 6 requisitos para que opere el derecho a crecimiento, que son, primero, que la sucesión debe ser testada, y esto impide que entre en conflicto con el derecho de representación. La sucesión debe ser testada. Por favor, no se le olvide eso. Jamás opera el crecimiento en la intestada, porque de lo contrario estaríamos hablando de derecho de representación. Habría un conflicto con el derecho de representación. Por lo tanto, el derecho a crecimiento solo en sucesión testada, donde hay testamento. Segundo requisito, debe haber más de un asignatario para un mismo objeto. Debe haber más de un asignatario para un mismo objeto.
No se refiere, por favor, no lo vean como objeto en un sentido material, como un libro, un auto, etcétera. Entiéndase objeto en el sentido del derecho a las obligaciones. Como aquella prestación de dar, hacer o no hacer algún deber, por así decirlo. Ya. Aunque también se puede entender objeto en el sentido del acto jurídico o de los contratos, pero en este caso de las obligaciones. Ya. Tercer requisito es que el testador no haya designado la cuota que cada uno lleva. Que el testador no haya designado necesariamente la cuota que cada uno lleva. Cuarto, que falte un asignatario. Debe faltar un asignatario. Está claro eso. Sea por repudio, indignidad, incapacidad, fue desheredado, etc. Don Dieguito, para los entendidos no. Es muy buena serie, Invencible, deberían verla. Yo estoy metido, voy en la tercera temporada. Sí, de hecho vi 2 capítulos de la tercera temporada el otro día. Ya, pero bueno, continuemos con esto. Quinto requisito para que opere el testador, perdón, para que opere el derecho de acrecimiento, es que el testador no haya nombrado un sustituto. Que el testador no haya nombrado un sustituto. ¿Quién es un sustituto? Que es un asignatario nombrado para cubrir la falta de otro. Y esto lo vamos a ver a continuación precisamente ahí con la sustitución. Por ejemplo, si falta X, entonces quiero que Y se quede con esto. Si falta Juan, entonces que Rodrigo se quede con esto. Y sexto requisito del derecho a crecimiento es que no se haya prohibido el acrecimiento por parte del testador. Es que el testador no haya prohibido el acrecimiento. Eso es clave. Dicho eso, pasamos a, y considerando que el derecho a crecimiento está en el artículo 1147 del Código Civil, pasamos al derecho de sustitución. El derecho de sustitución, que es una institución, a ver, no quiero decir enredada, pero hay que hilar fino, hay que estar súper atento. Ya. El derecho de sustitución opera también en la sucesión testada. Opera en la sucesión testada. El testador se anticipa a la posibilidad de que un asignatario pueda faltar y por lo tanto nombra a un sustituto. Si falta el titular, entonces entra en escena el sustituto. Tiene que haber un testamento, ojo, de lo contrario no existe un sustituto. La sustitución puede ser vulgar o fideicomisaria. Estos son conceptos un poquito enredados, pero bueno. La sustitución es vulgar cuando se nombra a un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte o que por otro motivo pueda llegar a faltar. Y la sustitución fideicomisaria, que está señalada en el artículo 1164 del Código Civil, es aquella en que se llama a un fideicomisario en el evento de una condición para que se haga dueño absoluto de lo que la otra persona poseía en propiedad fiduciaria. Esta sustitución fideicomisaria se rige por el título de la propiedad fiduciaria. Así que ojo con eso. Así es, Mac, siempre respetando a los asignatarios forzosos, de lo contrario se transgredería la ley. La sustitución no solamente puede ser vulgar o fideicomisaria, sino también puede ser de primer o segundo grado. La sustitución de primer grado, bueno, esto se entiende mejor con un ejemplo. La sustitución de primer grado, por ejemplo, usted deja su casa a María y si falta María, la casa es de Laura. Y la sustitución de segundo grado se entiende así. Usted deja su casa a María y si falta María, la casa es de Laura.
y si llega a faltar Laura, entonces es de Francisca. Y una última clasificación de, bueno, sustitución, una última clasificación de sustitución es en atención al número de asignatarios. Y en atención al número de asignatarios, la sustitución puede ser de uno por muchos o de muchos por uno. De uno por muchos, por ejemplo, ustedes dejan su casa a Marcos. Y si falta Marcos, le corresponde a Mateo, Lucas y Juan. O puede ser una sustitución de muchos por uno. Ustedes dejan su casa a Mateo, Lucas y Marcos, y si falta Mateo, Lucas y Marcos, se la dejan entonces a Juan. Y eso sería sobre la sustitución, que es una institución que opera en los testamentos, en la cual el testador se anticipa la posibilidad de que un asignatario falte y por lo tanto nombra un sustituto. Esto está en el artículo 1156 del Código Civil. Y ahora, llegamos quizás al tema más complejo del derecho sucesorio. Así que, bueno, si quieren me ayudan con algunos likes para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias por estar acá. Porque vamos a llegar, muchachos, a los acervos. Los acervos es la institución más, no quiero decir difícil, pero puede complicarle un poco la existencia, sobre todo cuando hablemos de los acervos imaginarios. No es difícil si se las explican bien, pero aún si se las explican bien, lo importante es que puedan masticarla tranquilamente y poder aterrizarla a la vida diaria. Ya, vamos a hablar entonces de los acervos. El legislador trata de que las comunidades de bienes se dividan lo más rápido posible. En la teoría de los acervos, esta teoría implica que cuando una persona fallece, deja un conjunto de bienes o una universalidad patrimonial. Y los herederos son los que tienen el derecho de quedarse en esta comunidad y posteriormente partirla. Pero ojo, no todo lo que se deja como patrimonio cuando un causante fallece, no todo lo que deja un finado al momento de fallecer es patrimonio. O sea, perdón, no todo lo que deja la persona que fallece como patrimonio se reparte entre los herederos. No todo. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos que entrar a distinguir entre lo que es el acervo común, el acervo ilíquido y el acervo líquido o partible. Que ojo, estos siempre están presentes, siempre. El acervo común, acervo ilíquido y el acervo líquido. Y son necesariamente parte de la sucesión. Ahora, eventualmente, potencialmente podría llegar a existir el primer y el segundo acervo imaginario. Pero eso ya lo veremos ahora cuando estemos terminando este tema que, como digo, hay que prestarle atención. El acervo, entiéndase como el conjunto, la masa de bienes que el fallecido deja al momento de su muerte. Es el conjunto masa de bienes que el causante deja al momento de su muerte. Vamos primero con el acervo común. Cuando una persona fallece, deja un conjunto de bienes, ya, y hay bienes que le pertenecen como domino, o sea, que son suyos. Otros que le pertenecen como poseedor y otros que tiene como mero tenedor. Por ejemplo, si es un arrendatario. En el acervo común caben todos los bienes que tenía el causante al momento de morir. Pero ojo, no están determinados concretamente los bienes que eran propios del causante. Este no es el acervo que se divide entre los herederos. No lo es. El acervo común no es el que se divide entre los herederos, sino son todos los bienes que deja el causante al momento de fallecer. Los que tenga a título de poseedor, mero tenedor o domino.
El acervo ilíquido, por otro lado, está compuesto por los bienes que le pertenecen al causante y que forman parte del patrimonio del causante. Aquí, en el acervo ilíquido, quedan afuera los bienes de la sociedad conyugal, los bienes de su mujer, de sus hijos, el hacha del vecino, las zapatillas de la tía, etc. Esto queda afuera en el acervo ilíquido. Quedan afuera los bienes que le pertenecen a otro y que los tenga a título de poseedor o de mero tenedor. Pero ojo, aún así, el acervo ilíquido no es el que se reparte entre los herederos. ¿Por qué? Porque hay que pagar ciertas cuestiones y hacer ciertas deducciones. Y formar, por así decirlo, las hijuelas pagadoras. ¿Qué son las hijuelas pagadoras? Bueno, relaciónenlas con las bajas generales de la herencia que están en el artículo 959 del Código Civil. ¿Qué son las bajas de la herencia? Las bajas de la herencia son aquellas deducciones o descuentos, deducciones o descuentos que nos van a permitir llegar al acervo líquido. O sea, ¿cuál es el acervo líquido? El acervo que se parte, el que se distribuye entre los herederos. Aun cuando el acervo ilíquido, aun cuando este acervo ilíquido está en el patrimonio del causante, no es lo que se divide entre los herederos. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse las bajas generales de la herencia. Y estas bajas generales de la herencia son aquellas deducciones que es necesario hacer para llevar a cabo las disposiciones del testador o de la ley. Bueno, esto se hace para que se pueda pasar del acervo ilíquido al acervo líquido y los herederos puedan recibir lo que es suyo o de ellos. El artículo 959 del Código Civil señala como bajas generales de la herencia las siguientes. Bueno, se deducen del acervo incluso los créditos hereditarios. Primero, los gastos de apertura de la sucesión. Los gastos de apertura de la sucesión. Las costas de publicación del testamento, la posesión efectiva, la inscripción hereditaria, todo eso está dentro de los gastos de la apertura de la sucesión. Otras bajas generales de la herencia son las deudas hereditarias, que pueden ser deudas hereditarias per se, que ojo, varios señalan que no son bajas generales de la herencia, sino más bien son una especie de carga que se le impone a un asignatario. Pero las deudas hereditarias son las que deja eventualmente el causante al momento de fallecer. La diferencia entre las deudas hereditarias y las deudas testamentarias son las siguientes. Las deudas hereditarias son deudas que el causante tenía en vida. El partidor debe separar lo necesario de la masa partible para pagar dicha deuda. Y las deudas testamentarias son deudas creadas por el testamento. Aquí, por ejemplo, no sé, cuando fallezca, Toribio recibirá mi escritorio. Eso es una deuda testamentaria. No hay deudas testamentarias si no hay testamento. Es una cuestión de sentido común. Ojo con eso. Una tercera baja general de la herencia es los impuestos que tengan como origen la sucesión por causa de muerte. No hay impuesto que grave la totalidad de la herencia, ojo, pero sí algunos que graven parte de la misma. Por ejemplo, cuando se hace la posesión efectiva. Y una cuarta baja general de la herencia, son las asignaciones alimenticias forzosas. Asignaciones alimenticias forzosas. Solo porque el alimentante muera, los alimentos no cesan. Ojo con eso. Solo porque el alimentante vaya a conocer a San Pedro, los alimentos que se le deban a ciertas personas no terminan, no cesan. Los herederos deben seguir pagándolos
Estos alimentos se extinguen por la muerte del alimentario, o sea, el beneficiario de estos alimentos, no del alimentante. Eso, por ejemplo, cuando se presenta una persona, que un niño de 10 años, que está recibiendo pensión de alimentos de su padre, y su padre fallece, y resulta que, entonces si falleció él, ya no hay que pagarle pensión de alimentos. No, los herederos de este alimentante fallecido tienen que seguir pagando los alimentos. Eso es una baja general de la herencia y van a continuar su pago. No se extinguen por esto. Ojo con eso. Y bueno, estas bajas, las bajas ya mencionadas, que son los gastos de apertura de la sucesión, las deudas hereditarias, los impuestos que tengan como origen la sucesión por causa de muerte y las asignaciones alimenticias forzosas, se siguen en ese orden. Vamos ahora con el acervo líquido o acervo partible. Acervo líquido o partible. El acervo líquido es el que al final es el que se reparte o se divide entre los herederos. Vale, esto es lo que se grafica muchas veces como este circulito donde vemos la mitad legitimaria, el cuarto de mejora o el cuarto de libre disposición. Pero antes de avanzar, mira, Maxito, vamos a leer lo que dice la ley nomás, ¿cachai? El artículo 959 señala de que toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducen del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios, lo siguiente: las costas de publicación del testamento, si es que las hay, y las demás anexas a la apertura de la sucesión. Segundo, las deudas hereditarias. Tercero, los impuestos fiscales que graven toda la masa hereditaria. Y cuarto, las asignaciones alimenticias forzosas. Las asignaciones alimenticias forzosas. Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo se puede interpretar ello? Interesante. Ya aquí por lo menos el profesor Juan Andrés Celis lo interpreta como derechos de alimentos. Bueno, volviendo con el acervo líquido partible, es el que se divide entre los herederos. Y aquí es donde se divide la herencia o este acervo líquido en la mitad legitimaria, el cuarto de mejora o el cuarto de libre disposición. Aquí vamos con ejemplos numéricos para que quede más claro. Por ejemplo, el causante, ya con todas las deducciones hechas, con todo aplicado, deja, por ejemplo, una fortuna de 1.200. De estos 1.200, 400 son de otra persona. O sea, 400 no se pueden repartir. Por lo tanto, para repartir son 800. Así que estos 800 serían el acervo líquido o partible, mejor dicho. Estos 800 para repartir se le aplican, ya aplicándose las bajas de la herencia, etc. Se dividen mitad legitimaria para la que se divide entre cónyuge y ascendientes o descendientes, dependiendo del caso. Y bueno, el cuarto de mejora, el cuarto libre disposición, como mejor le parezca a el causante si es que hizo testamento. Ahora, tener en claro esto, tener siempre en claro que el puente entre el acervo ilíquido y el acervo líquido son las bajas generales de la herencia. El puente entre el acervo ilíquido y el líquido son las bajas generales de la herencia. Eso marca la diferencia entre la uno y el otro. Ahora, aquí les voy a pedir un poquitito de paciencia y si cometo un error numérico o matemático, les pido disculpas porque la verdad es que matemática nunca ha sido muy fuerte. Así que para explicar estos acervos
hay que hacer algunos cálculos. Y les voy a pedir paciencia porque, insisto, el primer y el segundo acervo imaginario no es que sean ultra difíciles de entender, pero los puede complicar en algún momento. Vamos primero con el primer acervo imaginario y ante todo agradecerles la paciencia por estar hasta acá a las 5 personas que están conectadas. Muchas gracias. Vamos con el primer acervo imaginario y con esto ya terminamos. Bueno, el primer acervo imaginario, supongamos el caso de 4 hijos. Solo 4 hijos, ya para que no nos compliquemos tanto. Y un patrimonio de 400. O sea, en principio, ya hechas las bajas generales de la herencia, toda la cuestión, ya a cada uno les correspondería 100. ¿Ok? Vale. Pero el partidor toma conocimiento que uno de estos 4 hijos ya recibió a título de legítima la cantidad de 80. O incluso a título de mejora, ojo. Y aquí es donde se forma el acervo imaginario. El acervo imaginario, el primer acervo imaginario, consiste en que el partidor debe, al monto que dejó el causante, sumarle la donación que le hizo en vida a este hijo en particular, a su regalón, a título de legítima. O sea, él dejó un patrimonio de 400, como dijimos anteriormente, y a este patrimonio de 400 se le suman los 80 que le dejó al hijo regalón, por así decirlo. La premisa es, ¿cuánto habría dejado el causante si no hubiese hecho esa donación a título de legítima? El primer acervo imaginario entonces señala que hubiese dejado 480. Esa es la suposición, por eso es un acervo imaginario. Lo que hay realmente es 400, pero en el supuesto de ser 480, considerando lo que se le hizo en vida, cada hijo recibiría la siguiente cantidad. El 480 se divide en 4, por lo que cada hijo recibiría 120. Estos 400 se le suman los 80. Ya no recibirían 100, recibirían 120. Como un hijo, el regalón, ya recibió 80, solo se le deben entregar 40. Con el descuento a los 120 que probablemente le correspondía. Este primer acervo imaginario opera cuando a un legitimario se le han hecho donaciones a título de legítima o a título de mejora. A título de legítima o a título de mejora. Sí, y de hecho la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición se la pueden hacer un nieto incluso. Ojo con eso. No solo un hijo, a un nieto. El nieto técnicamente podría quedarse con la mitad de una herencia, o nieta. Ese detalle es bueno que lo consideren. Pero ojo, ya como dijimos, opera cuando un legitimario, este primer acervo imaginario, opera cuando se han hecho donaciones a título de legítima o a título de mejora. En ningún caso se deja sin efecto esto, solo que se redistribuye. Ojo con eso. Ya, ahora sí nos vamos a calentar la cabeza, porque vamos a hablar del segundo acervo imaginario. Y aquí les pido paciencia, de verdad. Ya. El segundo acervo imaginario requiere cálculos matemáticos, aritméticos, porque es precisamente un poquito más complicado de entender. Son donaciones que el causante hizo a terceros, porque, por ejemplo, le caían mal su hijo y le donó, no sé, a un sobrino o a un amigo o a un amante, qué sé yo. Pero el segundo acervo imaginario son donaciones que el causante hace a terceros. Por ejemplo, un papá que no quiere a su hijo le deja a 4 personas toda su herencia o gran parte de su herencia 5 años antes de su muerte. No, pues si son 2 acervos imaginarios nomás, más. Yo tengo entendido que son 2 nomás. Mis manuales dicen eso. Ya, pero bueno, como dijimos, los acervos imaginarios son donaciones que el causante hizo a terceros.
por ejemplo, le deja a 4 personas random parte de la herencia o gran parte de la herencia 5 años antes de su muerte. 5 años antes de su muerte eh, se le da, por ejemplo, la persona fallece en 2019 y en 2014 hizo una donación de 40. En 2015 hizo una donación de 20. En 2016 hizo una donación de 30 y en 2017 una donación de 60. ¿Ok? Vale. Tomemos, por favor, consideremos esos datos. En 2014 donó 40, en 2015 donó 20, en 2016 30 y en 2017 60. El tema es que entre estas 4 personas completamente ajenas eh, hizo una donación total de 150. Ya, entonces, supongamos lo siguiente. El patrimonio heredado a los hijos, que también son 4, para que no nos compliquemos tanto, es de 320. Eso deja este papá, 320. Por lo tanto, a cada hijo les correspondería 80. Los hijos, al indagar, se enteran de una serie de donaciones previa a la muerte de su padre que corresponden a estos 150 que ya dijimos. Lo que le piden al partidor los hijos es que forme el segundo acervo imaginario, que es cuánto habría dejado el papá si es que no hubiese hecho estas donaciones. Y el acervo imaginario sería los 320 que le dejó a los hijos, más los 150 que hizo que dejó a título de donación a otras personas ajenas a los asignatarios o herederos. Por lo tanto, este segundo acervo imaginario sería la suma de estos 320, la herencia que dejó, más los 150 de las donaciones indebidas a otras personas, que daría 470. 470. ¿Ok? Vale. De estos 470, ¿cuánto le habría tocado a cada uno de estos herederos? Bueno, lo lógico sería suponer que estos 470 se dividen en 4. Pero no, pues. Y aquí es donde más nos calentamos la cabeza. No es así. ¿Por qué? La ley señala que el causante puede disponer libremente de un cuarto de sus bienes, el cuarto de libre disposición. Por lo que de estos 470 se podría haber dado un cuarto de esta porción, que vendría siendo, a ver, 117,5, por poner, se excedió en eso. Esto es lo que pudo haber donado, 117,5. Por lo tanto, a estos 470 en total se le resta el cuarto de presunta libre disposición y quedaría una cantidad de 352,5. Ya dejémoslo en 352. Entonces, bueno, estos 352, que es lo que queda, se divide entre los 4 hijos y a cada uno le correspondería 88. Y ahora, le correspondería 88, pero como dijimos en principio, habían dejado 320 el papá, sin considerar la inoficiosa donación. Por favor, si se están enredando, díganme para ir un poquito más lento. Pero bueno, el tema es que cada hijo en principio recibió 80 y en realidad tuvo que haber recibido 88. Por lo que a cada uno le faltarían 8 pesos por vía. 8. ¿De dónde se sacan esos 8 para cada uno? Que serían los 32 restantes. Bueno, aquí es donde se busca dejar sin efecto las donaciones del causante. ¿Y cómo se hace esto? Por un medio que nosotros conocemos como la acción de inoficiosa donación. Lo que resta se recupera por medio de esta acción de inoficiosa donación, que es una acción que inician los herederos para dejar sin efecto las donaciones hechas por el causante, hasta completar el monto que falta. Como faltan 32, se debe comenzar por la donación más reciente, es decir, la que se hizo en 2017. Por lo tanto, si con la más reciente ya se satisface la cuota de 32, dividiéndose 8 para cada uno, listo, no se sigue persiguiendo las otras donaciones.
se busca lo necesario para que cada heredero tenga lo que efectivamente le corresponda. Si, por ejemplo, se hicieron 4 donaciones, pero con una se cubre, con la última que se hizo, la más reciente, se cubre lo que falta, listo, las otras 3 personas a las que se les donó no se les toca nada. ¿Ok? Vale. En esta herencia, un cuarto de libre disposición, a ver, esperen, no hay en un testamento, por así decirlo. Ahora, si se deja testamento, estas deben pagarse, ya que el testador en vida lo dispuso así, po, claramente. Eh, el legislador se preocupa de los legitimarios. Este es el espíritu de este asunto. Ahora, las donaciones a terceros, ¿solo se pueden hacer por causa de muerte? ¿Se excede o no? Bueno, esto, bueno, en definitiva, la institución de los acervos imaginarios buscan que el causante no se pase de rosca y no deje en vida, a sus herederos sin nada. El legislador chileno protege a todos los legitimarios para que reciban su respectiva herencia. Haya o no haya testamento. No hay espacio para caprichos ni arbitrariedad. Así que, bueno, espero haber sido claro, porque la verdad es que es una institución bastante compleja. Hola, Carito, ¿qué tal? ¿En vida una herencia solo uno de los hijos? No, no se puede. En Chile no se puede, al menos. Como ya estábamos viendo, todo esto se puede impugnar. Ahora, a menos que, no sé, sean 2 hijos y un hijo sea declarado indigno o sea declarado desheredado, pero tienen que cumplir causales legales, pero no se puede. Eso de dejarle todo a un solo hijo, no, es fácilmente impugnable. O sea, de poder se puede, pero primero transgrede lo que dice el legislador. Segundo, se puede impugnar por ley y probablemente no va a fructificar. Compraventa, bueno, eso sería una simulación, pero claro, podría hacerse, sería una simulación, pero que ojo, también puede impugnarse por la acción de simulación, porque si esta simulación perjudica a terceros, se puede intentar la acción de simulación. En este caso los terceros serían los otros 2 hijos y generaría un gran conflicto familiar, pero bueno, yo ahí ya eso sería especular, pero mire, de poder se puede, pero se arriesga todo esto. Y ahí está la opción de lo uno o lo otro. Exacto, entonces simulación o lesión enorme. Más probable que sea simulación, por lesión enorme es si usted vende el bien a un precio menor de la mitad de lo que correspondería al justo precio, al momento de celebrarse la compraventa, claro. Pero eso respecto de bienes inmuebles, ya si son bienes muebles es otra cosa. Si el otro hijo está de acuerdo, bueno, ya ahí no habría mayor problema, nomás, pues. Entra la buena fe de las partes, pues. Pero de poder impugnarlo puede. No tienen que pasarse rosca, nomás. Y eso sería, gente querida. Muchas gracias por estar hasta acá, Mac por apoyar el live y toda la gente que estuvo aquí observando. A ver, yo quisiera pedirle un favor de ahora en adelante. Si cometo una imprecisión o derechamente me equivoco en un concepto, en un requisito, por favor háganmelo saber, ¿ya? Yo soy humano, puede que a veces los apuntes que paso cometa errores, ¿cachai? Entonces aquí no hay mala onda, solo lo pido de verdad. Claro. Sí, po, si usted quiere firmar sobre la compra-venta de un bien inmueble, tiene que hacer la escritura, pasarla ante el conservador de bienes raíces, hacer todos los trámites habidos y por haber, po, obviamente, no es solo de palabra. Ya con bienes inmuebles es un poco distinto. Ahora, si hay un auto, aquí ya esto se tiene que inscribir en el registro de vehículos motorizados, que creo que está en el registro civil. Lo de prescripción, ya tengo un video de prescripción, está en mi canal de YouTube, está justo y debido proceso. Bueno, aparece mi cara y tiene 37, 38 suscriptores, creo que 37. Así que ahí puedes verlo, es un video bastante preciso y lo abordo con algunos detalles. Bueno, yo soy egresado, de hecho todo esto
lo estoy haciendo para dar mi examen de grado ahora por lo pronto. De hecho, todo esto yo lo hago, lo descargo y lo subo a YouTube. Y de este modo queda disponible para mis repasos eventuales, po. Y bueno, yo agradezco la interacción porque a veces es medio fome hablarle a la nada. Así que eso, chicos. Muchas gracias, Mac. Yo cacho que en un ratito más voy a hacer otro live ahí hablando de testamento, asignaciones forzosas, acción de reforma al testamento, acción de petición de herencia y partición. Son temas un poquito largos, así que nada, pues hay que darle. Ya pues chicos, muchas gracias, Carito, Mac, la gente que está presente. Bendiciones.